Primeramente quiero saludar a todos nuestros hermanos, a todos que nos sintonizan. Hoy tenemos una clase muy especial. Vamos a empezar en la iglesia a unas clases de teología, un seminario. No sabemos qué tan indefinido sea. Puede ser corto, puede ser breve, puede ser muy extenso. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la teología y tenemos muchos interrogantes de tipo teológico que descifrar, que dilucidar. Les agradecemos a todos nuestros hermanos en Twitter, en Facebook y en Instagram, que nos sintonizan y siempre simpatizan con nosotros. Gracias por sus comentarios. Les amamos en el Señor. Este es su hermano en Cristo, el pastor Alberto Castañeda. Gracias. Bien, como ustedes ven, por ejemplo, tenemos en este estudio de teología bíblica y sistemática, primero quiero decirles qué es teología bíblica y sistemática, pero antes de todo esto quisiera ver el número 1, la primera pregunta, que es ¿qué es teología? Teología, existen miles de teologías, empezando porque si usted ve, por ejemplo, aquí en el número 6, en la pregunta número 6 dice, ¿tenemos cada uno nuestra propia teología? Claro que sí. Porque nosotros no somos organismos cibernéticos, no somos robots controlados por un ser superior, no. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío, la capacidad de pensar, razonar y tomar nuestras propias decisiones por sí mismos. Esto es el equivalente a la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. Cada uno es responsable de su propia salvación, no es Dios. El Señor hizo un sacrificio en la cruz del Calvario, pero nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Nosotros somos deudores de Cristo, empezando porque Él nos salvó, y lo segundo porque tenemos que darle cuentas a Él de nuestra propia salvación. Amén. Bien, entonces vamos con la primera pregunta que es ¿qué es teología? Bueno, yo quisiera que ustedes me dieran sus conceptos. ¿Qué es teología para usted? Aquí está, la pregunta número 1. ¿Qué es teología? Aquí lo tenemos. Quisiera que ustedes me dieran su concepto. No importa el que sea. Le voy a dar un consejo. Nunca se dejen intimidar absolutamente por nada, ni por la personalidad, ni por el carácter, ni por la nacionalidad, ni por la apariencia de nadie. Nunca, por favor, se dejen impresionar. Respondan lo que hay en su corazón. Si no sabe, diga, no sé. Pero no nos quedemos callados, por favor. Bien, ¿qué es teología? Quisiera escuchar algún concepto de ustedes, hermanos. Yo no sé nada de teología, hermano. No sé nada de teología. El hermano dice que no sabe nada de teología. Eso es importante. Usted ya dijo algo. Ya dijo algo. Es lo más importante. Usted vence estos temores, vence estos miedos. Y dice, sencillamente no sé nada acerca de la teología. Por eso estamos aquí. Cuando nosotros estamos enseñando, simultáneamente estamos aprendiendo. Amén. ¿Sí? Sencillo. Bien. Teología para mí, Sí. así se lo voy a decir como yo lo pienso, es investigar nuestras raíces. Bien. Bien, está bien. Esto tiene un poquito más de paleontología y de antropología acerca de las raíces del hombre. Bien, pero muy importante su concepto. Gracias, hermano. Bien, teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. Es la ciencia que nos conduce al conocimiento perfecto de Dios. Esa es la teología. Bien, la teología está compuesta de dos vocablos. La teología está compuesta de dos vocablos, que es teos y logos. Son dos vocablos
de origen griego. Teos significa Dios. Y logos significa tratado, doctrina, enseñanza. Eso es lo que significa. Tratado, doctrina o enseñanza, logos. Teología, teos y logos. Teos y logos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ver, por conocer qué es teología, pero vamos a fraccionar el vocablo teología. Bien. Está dividida, está comprendida, es una palabra compuesta que al ser dividida significa teos y logos. Teología es el estudio de Dios, ¿no? Entonces teología es la ciencia, es una ciencia. Para mí, si usted quiere tomar este concepto, lo puede hacer suyo también. Pero en lo personal, mi concepto personal, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, de acuerdo al estudio que yo he tenido acerca de la teología y el tiempo que Dios nos ha permitido enseñar esta materia tan bonita que es la teología, para mí en lo personal, la teología es la madre de todas las ciencias. Sí, amén. ¿Por qué? Porque todas las ciencias dependen de Dios. ¿Pero por qué más? Porque Dios es el Padre de la sabiduría y es el Padre de toda ciencia. Es el Padre de la astronomía, de la física, de la química, de la trigonometría. Es el Padre de que estudia los suelos, los subsuelos. Es el Padre que estudia la astronomía también. Muchas cosas, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es la naturaleza? ¿Ya tenemos el concepto de qué es teología? Bueno, ¿cuál es? Porque yo a la medida que voy enseñando, voy cuestionando, voy evaluando al mismo tiempo. ¿Qué es teología? Teología es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. Es la ciencia por excelencia, ¿no? Es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios. Es la ciencia que nos conduce al conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios, o sea, de nuestro Creador con el hombre. No pudiese haber teología si el hombre no existiese sobre la tierra. Una de las cosas que yo insto a los hermanos, y me gusta que los hermanos entiendan, es lo siguiente. El hombre debe tener por antonomasia, por herencia, debe tener una inquietud grandísima. Y es la siguiente: debe tener una mente inquisitiva, una mente investigativa. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿De dónde viene esto? Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, ¿qué es teología? ¿De dónde viene la teología? ¿Para qué sirve la teología? ¿Cómo aplico la teología? Entonces, estamos aplicando preposiciones. Todas estas preposiciones se las estamos aplicando a una sola enseñanza. ¿Por qué debo aprender yo? Por eso estoy sacando todas estas preguntas. No están aquí. Esta pregunta no está acá. Yo la saco para podérselas desglosar a usted. Como yo sé que usted no me la va a hacer, entonces yo se la voy a hacer a usted para dejarle la inquietud y para llevarlo a la investigación. Amén. Amén. ¿Qué es teología? ¿Para qué es la teología? ¿Cuál es el fin de la teología? ¿Qué fin pretende Dios con enseñarnos teología, por ejemplo? ¿Cuál es la finalidad de Dios para enseñarnos esto? Conocerle más. Para tener mayor conocimiento de Él y conocer cómo es que trata Dios con su creación, con su pueblo.
Amén. ¿Y qué es lo que quiere Dios de su pueblo al Él enseñarle su pensamiento, su voluntad, su manera de creer, su manera de razonar y su manera de ver la creación? ¿Qué es lo que Dios persigue con esto? ¿Cuál es básica y fundamentalmente, cuál es la meta de Dios al darnos a conocer la teología? Esto es algo es una de las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Bien. Sigamos. Bien. Si analizamos nosotros, por ejemplo, el libro dice teología bíblica y sistemática. Aquí está, teología bíblica y sistemática. Es teología bíblica, pero también es teología sistemática. ¿Por qué es sistemática? Por ejemplo, el canon de las Sagradas Escrituras está dividido en dos, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Escuchen esta palabra, tomen nota, canon. El canon de las Sagradas Escrituras se ha dividido en dos. Desde el momento en que Dios divide su canon, sus escrituras, su mente, su voluntad, lo divide en dos. Acuérdese que la historia se divide en dos. La historia de la humanidad se divide en dos tiempos. Antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Antes de Cristo, los años eran en orden descendentes. Después de Cristo, los años son en orden ascendente. ¿Se da cuenta? Antes de Cristo, en síntesis, la presencia de Cristo divide la humanidad en antes y después. Y ustedes no se han dado cuenta que hay un término que la gente utiliza hoy en día como si fuera el antes y el después. Es algo que a mí me incomoda, me molesta. El antes y el después. ¿Qué pretende la gente con esto? Si antes y después son palabras tan poderosas sobre la faz de la tierra que solamente se le aplican a Dios. No es el antes. ¿Usted no se ha dado cuenta que poniendo fotos de una persona, el antes y el después? ¿Qué pretende la gente con esto? Bueno, quizás me estoy saliendo del tema y me estoy metiendo en algo que es más de tipo sociológico que teológico, ¿no? Bien. Entonces, antes de Cristo, después de Cristo. Bien, el canon de las Sagradas Escrituras se divide en dos. Cuando Jesucristo hace su intervención, o sea, hace su entrada, su arribo a la tierra, se divide antes de Cristo y después de Cristo. Cuando el Señor empieza su ministerio, naturalmente, entonces la Biblia, los grandes, los eruditos, los escribas, lo agruparon de tal forma que lo agruparon por libros. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros, penta significa 5, ¿no? También penta puede significar 50. Entonces, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Esos tenemos que saberlo, nosotros ya, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer.
conocer. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos? 66. 66. ¿Están divididos en cuántos? En dos, ¿no? 39 y 27. Bien. Ahora, se divide en dos. Se llama sistemática porque muchos hombres, guiados por el Espíritu de Dios, empezaron a agrupar los libros. Quizás no en orden cronológico. ¿Sabe qué es orden cronológico? Cronos significa tiempo. Cronos es tiempo. ¿Bien? Tiempo. Tiempo, perdón. Y logos. Y logos es cronología, o sea, los tiempos, no edades, tiempos. Tiempos, se refiere a los años, a las edades. Bien, entonces volvemos otra vez. ¿Qué significa canon? Debe alguien una respuesta, una idea. Ya lo dije. O sea, no he dicho concretamente qué es canon, pero con el solo hecho de ir explicando, usted tiene que ir captando la idea de que, bueno, ¿qué es canon? El canon de las Sagradas Escrituras es el grupo de todos los libros, la asociación de todos los libros que tienen que ver directamente con Dios, ¿no? Inspirados por Dios. Bien, ese es el canon. El canon de las Sagradas Escrituras se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Bien, antes de Cristo, sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento se agruparon en libros. A estos libros se les dio un orden para poderlos leer, para poderlos comprender, y algunos, quizás, están en orden cronológico, otros están no muy lejos de lo que es el orden. Pero a nosotros tenemos algo muy poderoso, que es la dirección y la inspiración del Espíritu de Dios, cómo es que los libros se agrupan. Sí. Y es de una manera sistemática. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, nosotros no podíamos estudiar la palabra de Dios. Ahora, es más, estoy haciendo un cálculo de unos. Bien, a los judíos les explicaba en una predicación, a ellos les fue dado 613 mandamientos, a nosotros 10. Bien, se agrupó en orden sistemático la Escritura en el Antiguo Testamento en libros. A estos libros, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a los tópicos que trataban, entonces se le dio el número de versículos. Sí. Y después se agrupó en capítulos. Bien, lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento. Pero todo esto encierra el canon de las Sagradas Escrituras. Por eso es, con todo respeto, lo digo para los hermanos que nos escuchan, los amigos que nos escuchan, por eso es que no pueden haber ni nuevos profetas ni nuevos apóstoles, porque el canon de las Sagradas Escrituras se cerró con Juan en Apocalipsis.
Ya no hay nuevas revelaciones, hermano, perdón. Porque el canon de las Sagradas Escrituras, o sea, Dios ya no escribió más. Ya no inspiró más a los hombres. Porque si esto fuese así, entonces las Sagradas Escrituras estuviesen incompletas. Se me olvidó. Hay que incorporar en el canon el apóstol que vive en Texas, el que vive en California, el que vive en Idaho, el que vive en Michigan. Hermano, estamos perdidos entonces. Entonces es un caos, hermano. El solo aceptarlo, el solo reconocerlo es un caos. Amén. Bien. Vamos a ir avanzando. ¿Cuál es la naturaleza de las Sagradas Escrituras, de la doctrina, de la teología? Quiero leerles algo. La doctrina cristiana, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios, siempre con respecto a Dios, siempre tomando a Dios como tópico. Estos dos vocablos, doctrina y teología, se emplearán alternadamente en esta sección. La teología o doctrina se describe como la ciencia que trata el conocimiento de Dios y las relaciones del Creador con el hombre. Bien, estamos viendo parte de la naturaleza del Señor, de la teología. Bien, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay entre la religión y la teología? ¿Qué relación hay entre la religión y la teología? Sí. ¿Ya tienen ustedes estas preguntas? No hay nada. Yo las voy pasando conforme. Ok, tómenle una foto, porque tengo que borrar, porque tengo que escribir otras cosas. ¿Qué relación existe? ¿O tienen la teología y la religión? Ninguno. Bien, yo les pregunto, ¿tienen alguna relación? La teología y la religión. ¿Qué es la que enseña? Sí. ¿Sí tienen relación? Sí, porque es la que enseña. Bien. La religión y la teología. Bien. Voy a escribir acá. Ok.